Muy bien, seguimos con informaciones y preocupados con la problemática de la escasez de diésel. Hemos querido conversar con el gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, el licenciado Gary Rodríguez, para conversar de esta problemática, viendo cómo se está afectando a este sector productor. Licenciado Gary Rodríguez, buenas tardes, bienvenido al programa. Muy buenas tardes, Maritza. Muchas gracias por la entrevista. Un gran saludo a la audiencia de su programa. Gracias a usted, licenciado. Y bueno, como le decíamos, estamos preocupados por esta situación porque hemos visto que también en el campo, en las provincias, hay una gran cantidad también de camiones, tractores, buses que están haciendo largas filas para poder conseguir el combustible. Así es, y no debería pasar esto, ¿no es cierto? Ya aconteció en meses anteriores. Creo que hay que nomás tomar decisiones para ver cómo se encaran situaciones que como la actual pueden perjudicar, y no solamente al sector del agro o al sector ganadero, también al forestal, al sector de la construcción, a la industria, etcétera. Ahora tenemos dos versiones, la de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos, que ha salido a aclarar de que la provisión está garantizada, pero también ha dicho algo que hay que tomar muy en cuenta, que está habiendo una demanda especulativa. Se escucha que en el campo no hay suficiente diésel en los surtidores, pero también se escucha de que se está vendiendo a un precio mayor, a los 3,72 bolivianos que está establecido por la norma. Se está hablando que incluso se está vendiendo en 6 bolivianos el litro. Ese es un tema que hay que investigar porque no podría, no debería estar pasando. Porque claramente si se va a acaparar el diésel para revenderlo a un mayor precio, esto va a ser de nunca acabar. Eh, por otra parte, cuando se dan situaciones de incertidumbre, hay una natural reacción en el ser humano a sobrecomprar, a sobreabastecerse, y eso se convierte en un círculo vicioso. Ahora, eso en lo que hace al cortísimo plazo, pero nosotros sabemos que con el crecimiento de la economía y el desarrollo de los sectores productivos, comerciales, servicios y el propio crecimiento del parque vehicular, ¿no es cierto? Por parte que componen los privados y también las unidades de transporte público, Bolivia va a seguir necesitando combustible, tanto gasolina como diésel. Y ahí nosotros tenemos la solución, la planteamos en el año 2008 y se llaman biocombustibles. Hemos sacado un libro, Biocombustibles Sostenibles en Bolivia, el año 2008, pero como a veces las cosas tardan en realizarse en el país, estos biocombustibles en la forma de etanol se está empezando a producir recién en 2018, y en este momento se está hablando la renovación del contrato con yacimientos por 5 años más, ojalá se dé en los mejores términos. Pero esa experiencia también había que haberla tomado para la producción de biodiesel. El gobierno ha decidido hacer biodiesel por su propia cuenta, y está construyendo una fábrica acá en Santa Cruz, en la refinería de Palmasola. Va a construir una segunda fábrica de biodiesel, perdón, en Sencata al año, y una tercera de gran porte acá en Santa Cruz, que se dice que va a ser el diésel ecológico. Pero lo cierto es de que pasa el tiempo y no estamos dando soluciones estructurales al problema. Bueno, hubiera sido explorar más, invertir más, dar las condiciones a las empresas transnacionales, a las expertas en petróleo, en gas, para que pudieran encontrar nuevos reservorios de tanto de gas como de petróleo para convertirlos en combustibles líquidos. Bueno hubiera sido también que la producción de biodiesel se la encargue al sector privado, tanto en lo que hace a la producción de cultivos de materias energéticas más eficientes que la soya, que se ha mencionado que se podría utilizar este aceite de soya como materia prima para transformar en biodiesel, pero también para que la agroindustria privada, como lo hace la agroindustria surcoalcolera, también haya gente del sector privado. Si se dan las condiciones, si hay un buen contrato, si hay garantía de mercado a 5 o 10 años, pudieran coadyuvar este propósito. Y por último, lo que nosotros propusimos hace unos meses atrás es que se generen las condiciones para que haya una importación directa. En el momento actual solo puede importar yacimientos, solo puede vender yacimientos, tiene ese monopolio de la importación y la comercialización y obviamente la entrega de los combustibles a los surtidores. Pero
¿Qué pasaría si se abre la posibilidad, así como dos empresas en Potosí, Manquiri y San Cristóbal, que son grandes empresas mineras, importan directamente el diésel para su consumo? Bueno, nosotros sugerimos meses atrás de que haya esa posibilidad, pero que hayan facilidades, que haya incentivos, porque se entiende que ese combustible, gasolina o diésel, va a venir a precio internacional y eso va a significar tener un precio más alto. ¿Sería de utilidad esto? Por supuesto. Descomprimiría la demanda que hoy día la atiende en su totalidad yacimiento. ¿A costa de qué? De gastarnos miles de millones de dólares importando y además subvencionando el diésel y la gasolina. Y mientras tanto, tomando en cuenta de que esto se puede poner en práctica, ¿cuánto tardaría uno, licenciado? Y mientras tanto, ¿qué debería hacer el gobierno para solucionar este problema? Porque tampoco es que los transportistas quieran ir a pararse porque les da la gana a ir a hacer filas y perder su tiempo horas y horas para congestionar o estar ahí para conseguir el combustible, licenciado. Coincidimos plenamente, Maritza. Definitivamente esta situación no se debería dar, pero queriendo siempre hacer un balance como nosotros estilamos en el IPSE, escuchamos lo que dice Yacimiento y vemos lo que pasa en las calles, vemos lo que pasa en el campo, y no solo acá en Santa Cruz. Entonces creo que hay que atacar si hay ese comercio o esa demanda especulativa, si hay esa reventa, creo que sería importante investigarlo, ¿no es cierto? Acorde a lo que mandan las leyes, no se puede hacer aquello, eso no está permitido. Y por otra parte, YPFB se debería esmerar por que ese anuncio de que está garantizado el abastecimiento efectivamente se dé con la presencia del combustible a cortísimo plazo en los surtidores y con ello evitar que la población se preocupe y vaya a sobredemandar o que los usuarios genuinos, ¿no? Las unidades de transporte tengan que estar haciendo estas filas que verdaderamente perjudican, ¿no? Y mucho más en Santa Cruz, donde el sector agropecuario o el agrícola principalmente tienen plazos perentorios, tanto para lo que hace a la cosecha como a la siembra de productos agrícolas. ¿Qué cantidad es lo que requiere, por ejemplo, de diésel Santa Cruz como departamento, licenciado? Esa es una pregunta interesante. Me gustaría que la resuelva la Cámara Agropecuaria del Oriente. Ellos tienen un contacto directo con sus asociados, pero lo que sí le voy a aclarar para efectos posteriores y para que la audiencia también lo sepa, porque muchas veces se dice que el sector agrícola de Santa Cruz es el principal beneficiado con la subvención, es el principal consumidor. No es así. No es así. El principal consumidor es el transporte público, el transporte privado, el transporte de carga, ¿no? Y hay otros sectores como el minero, por ejemplo, el sector de la construcción, que demanda unas cantidades impresionantes de diésel. Y está, por supuesto, el sector agrícola, el sector pecuario, el sector forestal, el sector industrial, todos los cuales utilizan este insumo porque no hay otra alternativa. Ahora, ¿qué hubiera pasado si el 2008 nos hubieran hecho caso? Hubiéramos tenido nuestro propio combustible. Estaríamos ahorrando las divisas que hoy día, reitero, por miles de millones de dólares se van cada año al exterior. Hubiéramos estado provocando una mayor inversión en el campo, mayor producción, más ingresos para las familias, impuestos para el Estado y estuviéramos ahorrando esas divisas que hoy día benefician a productores en el extranjero, pero además la subvención que hace posible que esos combustibles caros del exterior lleguen y se vendan a un precio más bajo en el mercado interno. Por lo tanto, la subvención en realidad, pese a que se cree que beneficia al consumidor directo, al que le está beneficiando es al productor de gasolina y de diésel en el exterior, a esos que nos exportan y a los que les tenemos que pagar con dólares, que dólares están escaseando en el país. Licenciado, le agradecemos muchísimo este tiempo que nos brinda. Gracias. Esperamos tenerlo en un próximo contacto porque nos quedamos con algo que usted dijo. Este tema también de la escasez de dólares merece también un análisis profundo sobre esta situación. Gracias, licenciado, y hasta un próximo contacto. Gracias, Marisa, por el contacto. Y cortito, los dólares van a llegar aquí en cantidad cuando el gobierno decida apoyar al sector exportador. Esa es la solución. Lo demás son apenas experimentos.
los países que son solventes en la cantidad de divisas en sus mercados, en sus países, son los que han apoyado la inversión, la producción, la exportación y han atraído capitales del extranjero. Podemos hablar en una próxima oportunidad de ello. Un gran abrazo. Bendiciones para todos. Gracias, bendiciones, licenciado. Hasta un próximo contacto. Definitivamente, ¿no? Si el gobierno aumenta el cupo de exportaciones, si apoya este sector productivo en vez de querer hundirlo, obviamente las divisas van a llegar al país. Nos vamos despidiendo, mis amigos, ya estamos prácticamente en la recta final, invitándoles a que sigan en sintonía nuestra.